Hola, muy buenas todos. Sean todos bienvenidos a este su canal, a este su podcast, Todos a la Mesa. Hoy tenemos este interesantísimo tema acerca del Espíritu Santo, de esa persona especial, de esa persona maravillosa que siempre está con nosotros en nuestra vida, de esa persona especial que ayudó a nuestro Señor Jesús a hacer todos los milagros y prodigios que Él hizo a lo largo de su ministerio. También estuvo con sus discípulos, también haciendo lo mismo. Y a lo largo de la historia, ha usado a ministros, a obreros, a profetas, a todos ellos para llevar esa palabra, para hacer igual milagros y prodigios a lo largo del mundo, siempre llevando sus palabras, llevando ese testimonio de su presencia. Pues estamos aquí nuevamente con nuestro hermano David Torres y María Pedrina. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese encuentro que tuvieron con la presencia de su Santo Espíritu en sus vidas? Bueno, primeramente decirles que Dios les bendiga a todos. Para mí fue una experiencia sobrenatural. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, pues tenía 8 meses de estar en los caminos del Señor y Él impactó mi vida por medio de una de las cosas que eh, tenía unos problemas y me sumergí en la presencia de Él. Y en ese momento, cuando yo me sumergí, yo le decía, yo quiero sentir tu presencia. Él vino y me abrazó. Pues en mi caso, yo tuve una experiencia, un encuentro con el Espíritu Santo que cambió mi vida por completo, porque fue un día donde yo no le conocía, yo no sabía nada de Dios, a mí nadie nunca me había hablado de Jesús, pero una vez le abrí mi corazón sinceramente a Dios y ahí entró el Espíritu Santo y yo pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y desapareció toda la angustia, toda la tristeza, toda la ansiedad y desde ahí dije, wow Dios, tú sí eres real. Eh, Quiere decir de que no hay ningún impedimento para que ese encuentro se realice, no hay ningún impedimento. Tiene que ser el deseo y el anhelo de encontrarlo. ¿Es así? Así es, hay un requisito que es que Dios necesita un corazón contrito y humillado que le anhele y quiera buscarle. Porque muchas veces buscamos a Dios por su poder, pero créeme, cuando tú le buscas por su persona, por quién es Él no va a haber límites para manifestarse en tu vida. Yo puedo decir que cada vez que eh, tenemos la necesidad, podemos clamarle, podemos llamarle. ¿Por qué? Porque no hay límites. No hay límites, no hay barrera para cuando nosotros le llamamos a Él. ¿Por qué? Porque como decimos, Él es Mm, una persona y hablamos de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y la tercera así persona es es. el Espíritu Santo. Entonces, la persona es como cuando yo le hablo a mis hijos, le hablo a mi pareja, le hablo a la persona con la que estás. Entonces, si yo tengo esa conversación con mis hijos, yo tengo esa conversación con la persona que esté al lado, así es con el Espíritu Santo. Voy a tener esa conversación, esa relación con Él. Y es lo más lindo que podemos tener, una relación genuina, una relación, un encuentro. Mi hermano decía, cada vez que le buscamos, le anhelamos. ¿Por qué? Porque decía, en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, cuando dice no le contristéis, pero él también habla sobre cómo podemos buscarle, porque dice, un corazón contrito y humillado, él nunca lo desprecia. Ahora que dice eso de no contristéis el Espíritu Santo, eh, ¿cómo podríamos nosotros cuidar esa presencia? Una vez que ya somos bautizados, que sentimos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, eh, y no lo queremos perder, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarlo? Porque entiendo que al ser una persona también es sensible, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues yo te digo, cuando nosotros queremos cuidar la presencia del Espíritu Santo, es estar en santidad. Una, primero en santidad.
Dos, en oración, hermano Eliezer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos en oración y nos metemos ahí en la intimidad con Él, no hay lugar para que el enemigo pueda entrar a nuestras vidas. Y cuando nosotros queremos cuidar, nos cuidamos nosotros, porque la palabra de Dios dice, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo, para añadir, hay una cosa que aprendí, y es que lo que más contrista al Espíritu Santo es que seamos indiferentes a Él, que le ignoremos, porque Él viene cada rato. Él vive dentro de nosotros y a donde nosotros vamos, Él va. Y cuando somos indiferentes a su presencia, cuando somos indiferentes a su voz, cuando somos indiferentes, es algo que le constrita y es algo que tenemos que evitar a toda costa para no ponerlo triste, porque yo me pongo en su situación o cualquier persona, es que eres una persona. Imagínate que tú vas al lado de una persona, le estás hablando, le amas, pero pasa de ti. Y ahí donde estás te digo, no ignores al Espíritu Santo. Inclúyelo en cada parte de tu día. Da igual lo que hagas, dile Espíritu Santo, vamos a hacerlo juntos. Ve hablando con Él. Tírate todo el día hablando con Él y ya vas a ver lo que Él va a hacer en tu vida. Entonces, al ser una persona, y como dices tú, no tenemos que ser indiferentes a su presencia. Creo que fue lo que le pasó a Sansón, ¿no? Que fue en una declive de, de saber de que él no tenía que hacer eso y él lo hacía y él miraba que siempre se manifestaba la presencia de Dios en su vida, ¿no? Porque Dios lo usaba en ese tiempo él era juez de Israel y lo usaba para liberar al pueblo, ¿no? Pero llegó un momento que se apartó de él su presencia. Y una vez yo tuve un sueño y, y, y eso ciertamente fue de Dios. Y en ese sueño, cuando compartimos con nuestras familias que son inconversas, ¿no? Pues ahí hay licor, ahí hay otro tipo de música, hay otro ambiente totalmente distinto. Y mi esposa, pues cuando compartimos, ¿no? Y nos toca compartir, yo la veo a ella como que no está satisfecha, como que está incómoda, ¿no? Y en el sueño el Espíritu Santo me decía, así como se siente tu esposa, así me siento yo cuando tú no haces mi voluntad o cuando tú haces algo que no me agrada, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? En la vida del cristiano, del discípulo del Señor, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, te corrige, ¿no? En este caso lo corrige a uno. Y al uno prestar atención, pues uno evidentemente endereza su camino y se acomoda a su voluntad, ¿no? Lo que vemos con Sansón fue que él no se acomodó. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Hay un peligro de que, lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Que se aparte la presencia y no nos demos cuenta. Sí, sí hay un peligro, porque nosotros somos los que nos descuidamos totalmente. Como tú dices, Sansón se descuidó. eh, Él empezó a tantear el mundo. Él empezó a tantear. ¿Por qué? Porque la misma palabra, si tú escuchas la historia de Sansón y le dijo, no tomes mujer filistea. ¿Por qué le decía a Dios, no tomes mujer filistea? Y una de las cosas más bonitas que él decía, el sueño que él tuvo. El mismo Espíritu Santo te habla por sueño, por exhortación, por la palabra. Y es cuando venimos y nosotros no queremos escuchar. Nosotros tal vez solo queremos escuchar, ay, Dios te va a usar, Dios te va a hacer esto. No, pero cuando viene y dice, ¿sabes qué? Dios, yo te voy a exhortar con una palabra. Te voy a decir, mira, no me gusta, no me agrada lo que estás haciendo. Porque a veces al Espíritu Santo no le agrada lo que estamos haciendo. Pero nosotros nos sentimos bien con ello, pero a Dios no le agrada. Así es totalmente. Hay veces que nosotros cometemos errores y nosotros pensamos, ya, el Espíritu Santo se me fue. Pero decirte que eso no es así, que Él se constrita, Él se apaga, pero Él nunca se va. Él te ama tanto que Él nunca te va a dejar. Y es lo bonito que cuando nosotros queremos cuidar la presencia del Espíritu Santo, ¿sabes? Porque la cuidamos cada día cuando nos metemos en santidad, ¿o no? Así es, cada vez que tú decides buscarle, pararte lo que estás haciendo para orar, tú le sacas una sonrisa al Espíritu Santo. Y con lo de Sansón, ¿cómo tú puedes decir lo de Sansón? Que Sansón vino y descuidó, y siendo que él llegaba y estaba su chica, porque habla sobre, la historia habla sobre su chica, que su chica le quería sacar una verdad.
Y él no entendía porque él miraba lo que su chica le pasaba, ¿no? Que le decía, dime, 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 dime. Entonces, a veces así nos pasa a nosotros. Tal vez llega una persona, ay, mira, ¿y por qué tú haces esto? Mira, porque lo otro, porque aquí, porque allá, ¿sabes? Y a veces decimos, no. Busca de Dios, métete en el río de Dios, métete en las profundidades y vas a ver cómo Dios va a usar tu vida. Pero a veces queremos escalar. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento Dalila, ella no quería escalar, sino que ella lo que quería es venderlo. ¿Qué pasa cuando nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? El enemigo anda buscándote cómo dañar esa reputación que tú tienes en el caminar del Espíritu Santo. Eso es, al final el enemigo viene como león rugiente tratando de devorarte, tratando de hacerte tropezar, de caer. Pero el Espíritu Santo, cuando tú tienes una vida de intimidad, Él te va a decir, mira, el enemigo viene por aquí, viene por allá, para que puedas tú evitar esos tropiezos, para que tú puedas salir de esas trampas que el enemigo quiere ponerte y que tengas la victoria y sigas adelante. Entonces quiere decir que es una certeza que mientras más importante nos volvemos para Dios, también para el enemigo, porque no va a querer, porque claro, al uno entregarse a Dios, Él sabe que detrás de nosotros tenemos promesas. Nosotros en nuestra familia, dice la Biblia, serviremos a Jehová. Entonces, Él sabe de que primero va uno, pero detrás de ese uno van miles, van cientos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo gestionaríamos la llenura sabiendo esta gran verdad? Pues es una gran verdad que cuando tú te vuelves a Dios, tú vienes a Dios, te vuelves enemigo número uno del enemigo y Él va por lo que Él quiera, va a tratar de intentar tumbarte, de eliminarte y de que vuelvas a la atadura del pecado, que vuelvas a donde estabas antes cuando tú le pertenecías al enemigo, porque dice la Biblia que nosotros hemos sido libres porque antes le pertenecíamos al enemigo, pero ahora le pertenecemos a Dios. ¿Y cómo gestionamos eso? Pues primero reconocer que eso es verdad, reconocer que por cuanto tú estás en los caminos de Dios y ya tú mismo lo puedes ver en tu vida de cuando tú decidiste seguir a Dios, tu situación en tu vida, viste cómo el enemigo se volcó, dices, es que ahora que sigo a Dios me va peor, me pasa esto, me pasa lo otro, y es el enemigo tratándote de que vuelvas atrás y es lo que tienes que hacer, es decir, vale, voy por buen camino, sigo avanzando, sigo peleando porque Dios te va a dar la victoria. Una de las cosas que él decía era, entre más importante es que tengamos la presencia del Espíritu Santo, también el enemigo se pone a la par. Y él quiere, como decía mi hermano David, él quiere tumbarte, quiere quitarte, quiere aplacarte o quiere callarte. Pero ¿sabes qué? Es más poderoso. Y cómo cuidamos nosotros la llenura del Espíritu Santo? En mi caso, yo digo, es orando todos los días, clamándole, metiéndome en intercesión, en las madrugadas. Una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado y que lo ha hecho Dios, es llamarme por mi nombre, porque yo a veces le digo, Señor, llámame por mi nombre. Así también puede venir el enemigo, porque el enemigo te viene a susurrar, te viene a querer meter cosas en tu mente, pero cuando tú estás llena, ¿sabes? Yo puedo decirle, es que tú liberas en lo espiritual, tú liberas en medio de los sueños y todo. Una experiencia que yo tuve fue para un verano, yo estaba en mi casa con mis hijos. Ellos estaban viendo una película y yo tenía el aire acondicionado de mi casa encendido y me tumbé en un colchón que puse y ellos se reían de mí. ¿Por qué? Porque en medio de lo que yo estaba descansando, yo empecé a adorar, a adorarle al Espíritu Santo, a adorarle en ese momento. Y entonces ellos se reían, pero yo no, porque yo digo, es que hasta en los sueños, cuando tú estás con la presencia del Espíritu Santo, cuando tu corazón está inundado de la presencia de Dios, tú puedes ver las cosas, todas las cosas que Dios te muestra, aún siendo malas, tú las ves buenas, aún siendo las cosas que dices, aquí ya no va a haber nada. Tú dices, aquí hay un rompimiento total. ¿Por qué? Porque la llenura del Señor no tiene límites. No hay límites para la llenura de Él. Y ese es lo más importante, ¿o no? Así es, hablando de experiencias, es una experiencia que quiero compartir, que a mí me marcó mucho, y es que una vez me levanté y yo sentí al Espíritu Santo sonreír dentro de mí, y él me dijo, sonriendo.
mi hijo se ha levantado. Tú no sabes cómo Dios se siente cada vez que tú decides buscarle, cada vez que tú le priorizas. Antes de hacer otra cosa, pasar tu tiempo con Él. Y ahí tú te vas a llenar, tú vas a experimentar cosas como tú nunca antes las has experimentado. La palabra dice en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema es el siguiente. Ya estamos sellados, quiere decir. Una vez que tenemos al Espíritu Santo, estamos sellados y somos parte de Él. Le pertenecemos a Él. Pues te puedo decir que sí, porque dice que ya nuestro ADN le pertenece a Él. Ya tenemos el ADN y como tú dices, ¿por qué ignoramos? Si nuestro cuerpo, la palabra lo dice, nuestro cuerpo, hermano Eliezer, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si yo dejo que mi cuerpo haga cosas, estoy contristando al Espíritu Santo, porque dentro de mí, quien mora es el Espíritu Santo. Dentro de mí, desde el momento que yo le digo, ven y habita en mi casa, que es mi alma, ¿sabes? Le estoy dando un acceso a Él, de que Él sea esa persona especial dentro de mí. Se me viene a la mente cuando los ganaderos marcan al ganado con ese sello en fuego que pone, no sé exactamente qué pone, Son como unas pero iniciales. están marcados. Sí. Así somos nosotros cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Todo el mundo espiritual reconoce que tú eres de Dios porque tienes la marca que ha sido sellado por Dios y que le perteneces, que ya no le perteneces al mundo, que ya no le perteneces al enemigo y ya que no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Y con esto volvemos al principio, entonces, de que Él, él, él es fácil en ofenderse, porque según cómo lo tratemos, si Él habita dentro de nuestro, según lo que practiquemos, según lo que hagamos, Él se puede ofender fácilmente y de una manera caer en lo que cayó Sansón. Pero yo lo que quiero preguntarle es, ¿se puede dar que una persona llena del Espíritu Santo caiga en el pecado, estando siendo llena? Sí, y te voy a decir por qué, porque mientras haya una carne dentro de nosotros, siempre está la posibilidad de caer esa misma carne que tenemos. ¿Qué pasa? Una persona cuando está llena es mucho más difícil de que caiga. No imposible, porque sucede y puede suceder, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el espíritu va contra la carne y según la que tú alimentes va a tener más fuerza. Si tú alimentas tu espíritu va a ser fuerte y vas a poder dominar la carne. ¿Qué pasa cuando tú no alimentas tu espíritu? La carne tiene fuerza y te va a arrastrar a caer. Pero cuando tú estás lleno te es mucho más difícil porque estás más fuerte. En mi caso yo te puedo decir que sí podemos caer, aunque esté lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como decía mi hermano, abrimos una puerta. Y con un medio que tú abras una puerta, el enemigo entra. ¿Por qué? Porque él anda buscándote. Y hay una de las cosas que me impactaba que dice, andaba Pedro con Jesús y el enemigo vino y le dijo, quiero a Simón para zarandearlo. Ah, ¿y cómo andaban? Ellos andaban juntos, ¿sabes? Andaba el mismo Jesús con Pedro. Y bueno, en la Biblia habla de Simón, Simón, le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y él dice, no, no, él andaba lleno porque él sentía la presencia de Dios junto. ¿Y qué pasa cuando nosotros sentimos esa llenura? Tenemos que tener cuidado de que no venga el enemigo a susurrarte, o tú puedes abrir una puerta a la cual venga y medio tú le abras esa puerta. Yo te puedo contar una experiencia que me pasó hace 22 años. Yo estaba en una camilla porque pasé una enfermedad y en esa camilla yo miraba ángeles alrededor de mi camilla.
ángeles, pero ángeles que cubrían, ¿sabe? Pero cuando se movía un ángel, el enemigo venía y se reía. ¿Qué pasaba? Cuando se reía, a mí se me disparaba todo. Todo se disparaba. ¿Qué te puedo decir yo con esto? Que esa es la puerta. Que tú vienes y medio abres esa puerta. El enemigo entra y te dice, mira, ya no vas a poder hacer esto, mira, ya no vas a poder hacer lo otro. ¿Por qué? Porque él decía, si la carne pesa más que el espíritu, entonces no reina el espíritu. Viene y la carne nos jala a muchas cosas, nos jala a poder ver o a poder querer nosotros que ya estamos lavados y sellados, deleitarnos y volvernos atrás. Le damos quiere decir un derecho legal para que él entre. Con el momento de abrir la puerta, o a veces no necesariamente un derecho legal, sino que él, como él es, como dice la palabra, el que salta, el que fuerza, ¿no? Directamente abrimos la puerta, él busca la manera como entrar y entorpecer lo que Dios ha hecho, porque al final eso es lo que ha venido a hacer, ¿no? Eso es, al final Dios es juez justo y todo está hecho en base a legalidades. El enemigo, si tú no tienes una puerta abierta, él no puede entrar. ¿Por qué? Porque él no va a forzar, es ilegal. Tú no puedes entrar a una casa, es ilegal. Pero ¿qué pasa si tú le abres la puerta? Él no va a preguntar, está abierta, paso. Y es lo que pasa en nuestras vidas y tenemos que procurar mantener todas las puertas cerradas para cuando el enemigo se pasee buscando ese resquicio donde él quiera entrar, no pueda, no tenga legalidad para entrar. En eso yo te puedo decir que sí hay legalidades en el mundo espiritual, cuando nosotros, como él decía, él decía, y nosotros somos sellados y tenemos una marca, y esa marca se llama Jesucristo. En el ganado, pues lo pone con las diferentes iniciales de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si te robas ese ganado, pues ahí está eso. Entonces el enemigo no puede venir a robarte, porque tú ya estás sellado con la sangre del cordero. El enemigo no va a decir, no, aquí me llevo a esta. No, no va a decir, ¿sabes por qué? Porque tú estás sellado. Y cuando decía él las legalidades de las puertas, él no va a entrar si tú no la abres, porque no tiene derecho para interrumpir. El Espíritu Santo sí, porque Él dice, esta me pertenece, yo entro en su corazón, en su vida y todo, pero el enemigo no puede entrar así si tú no le abres esa puerta. Eh, Hay una parte de la Biblia que dice que el Espíritu nos hace clamar Abba Padre. Esa sería una señal de que el Espíritu Santo ya está orando en nuestras vidas y que está dentro nuestro. O sea, el glorificar a Dios, el reconocer a Jesús como Señor y el llamarle Padre. Desde el momento que tú tienes la convicción de pecado, de que tú eres un pecador y que necesitas la salvación, esa es la señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el arrepentimiento genuino, Él es el que produce esa búsqueda y es la señal más clara de que Él está obrando en tu vida, que te arrepientes. Pues con lo que tú preguntas, yo te puedo decir que a veces em, nos cuesta, ¿sabes? Nos cuesta decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, ¿sabes? Pero en nuestros pensamientos viene, viene ese clamor, ¿sabes? Viene ese clamor de decirle. ¿Por qué? Porque cuando hay circunstancias no podemos, sentimos que nos ahogamos, pero la palabra de Dios dice, cuando le decimos, Abba Padre, ¿por qué? Porque Abba Padre es, Padre, te necesito en este momento. Y es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, que a cada momento le clamemos, no importando la circunstancia, no importando la situación, no importando lo que pueda pasar en el momento en el que tú estás, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, yo me siento triste, yo me siento mal, yo me siento aquí. Yo te puedo decir, en mi caso, me ha pasado mucho, me ha pasado de todo, y yo le puedo decir, gracias Señor, cada mañana, Espíritu Santo, gracias, Señor, yo te amo, yo te alabo, ¿sabes?
En el Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová. Y una de las cosas que cuando yo leí ese salmo y él decía, te amo, oh Jehová, yo a veces le digo, te amo, Espíritu Santo, oh bienvenido, oh dulce Espíritu Santo, ven a mi vida. ¿Sabe? Lo enamoro, lo enamoro. ¿Para qué? Para que él venga a mi vida cada día. Eh, Me ocurrió algo muy reciente, hace poco. Eh, yo me estoy sacando el carnet de conducir y estoy dando las prácticas, ¿no? Y yo voy a unas cuantas, entonces esta última vez que fui me fue fatal y yo me bajé de ese coche y me bajé con una tristeza, tenía como ganas de llorar y busqué a quién llamar y, y no me contestaron y yo estaba con eso en el corazón, pero como que sentí que Dios me decía, pues si yo soy tu padre, porque yo necesitaba hablar, ¿no? Necesitaba desahogarme y yo sentí como que Dios me decía, si yo soy tu padre, cuéntamelo a mí, ¿no? Más interesado que yo no puede estar nadie, ¿no? Y alguna vez han sentido esa necesidad así de expresarle al padre, porque sí, decimos de que cuando Él hace los milagros, ¿no? Pero cuando nos vienen estos momentos así de casi depresión, no fue depresión, pero fue un bajón que me vino. Pues en ese caso yo te puedo decir que a mí me pasó hace, hace 3 años, cuando me operaron. A los 2 meses que yo estaba, me volvieron a decir, yo salí del centro médico y, y a mí me operaron de unas células cancerígenas. Y cuando a los 2 meses yo llegué, me dijeron, me revisaron toda y me dijeron, tiene cáncer de colon. Cuando yo salí de ese lugar, como dice el hermano, me llamaron, me llamaron, me llamaron. Yo no le quería contestar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Yo salí llorando de ese lugar y le dije, pero sí salí y le dije a la médica, reprendo al diablo y sus demonios. Pero yo le dije, reprendo al diablo y sus demonios, porque digo, soy una mujer de oración, soy una mujer intercesora y creyendo, ¿no? Pero salí devastada. ¿Por qué? Porque a veces a veces tenemos que tener como esa intimidad con Él. Y yo salí de ese lugar y yo solo miré al cielo y le dije, papá, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué vas a hacer con mi vida? Y fue tan fuerte que, que salí llorando, llorando, llorando. Y ya cuando ya pasaron como una hora, algo así, estuvieron varias hermanas llamándome para preguntarme cómo había salido. Y yo no le quería contestar a nadie. Ya de último le contesté a una de ellas y me dijo, ¿cómo está? Entonces ya le contesté y me dice, ¿cómo? Si usted es una mujer de Dios, una mujer de fe. Y me empezó a dar ánimos. O sea, me empezó a dar ese aliento del que yo estaba necesitando, del que yo estaba diciéndole, Espíritu Santo, necesito de tu fuerza, necesito de esas fuerzas en este momento. Y, y como decía mi compañero que está aquí, mi hermano Eliezer, que él quería desahogarse, pero ahí está el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado a ti algo así? Me pasó no con una situación tan así, pero sí una vez que yo me perdí una reunión en el trabajo porque me despisté, se me olvidó. Yo me sentí tan mal, me sentí que le había defraudado a él porque uno predicando en el trabajo, uno hablándoles, no era de buen testimonio y sí me sentí bien mal y le dije, perdóname, Padre, perdóname, porque no te he glorificado. Y yo andaba triste, andaba con eso ahí, pero yo sentí como el Espíritu Santo me inundó, yo sentí como que me ponían un manto de amor en mi corazón y yo la verdad, yo ni sé cómo no me pude aguantar el no quebrantarme ahí en medio del trabajo. No sé ni cómo lo aguanté porque había clientes, había gente y yo no lo sé, pero fue tan hermoso, él es tan hermoso, pero tan hermoso que él nos ama tanto, que le importan tantos detalles de nuestra vida. Le importas tú y todo lo que a ti te pasa. Puedes acudir a Él, ve a Él. Aunque tú lo veas insignificante, a Dios le interesa esa área de tu vida. Eh,
Yo últimamente lo que le digo al Espíritu Santo es de que, eh, bueno, yo en tiempo atrás he tenido adicciones y problemas eh, con alcohol, y con cosas similares, ¿no? Y me refugiaba en eso. Ahora yo le digo al Espíritu Santo de que en esos lugares donde yo me escondía, yo lo llevo a Él y le digo, Espíritu Santo, te invito a que tú llegues a ese sitio donde yo me escondía, para no recurrir a eso, para que Él sea mi socorro, para que Él sea mi ayuda, ¿no? Y he entendido de que con Él somos el todo, ¿no? Y sin Él no somos nada. Eso es lo que he entendido yo con esto poco que he aprendido y seguiré aprendiendo porque soy consciente de que no podemos encasillarlo a Él. Él es enorme, Él es grandísimo, Él es sublime. Y por muchas palabras que digamos, a lo mejor es este poquitito lo que hemos descubierto de Él. Y ya para terminar, hermano, ¿cómo podemos cuidar esa hermosa presencia en nuestras vidas? Yo sí te digo, priorízalo, ponlo en el primer lugar de tu vida, ponlo, cuídalo, escúchalo, porque Él es el amor de tu vida. Pues yo te puedo decir que de la forma como lo podemos cuidar es teniendo tú una disciplina de oración, una disciplina de ayuno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, podemos cuidar la presencia del Espíritu Santo, porque cuidamos nuestro templo. Entonces, si yo cuido mi templo, es ahí donde yo estoy cuidando la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice, no es Él es un templo diferente, yo soy un templo diferente, porque la palabra de Dios dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tú eres ese templo que lo quieras cuidar. Está en ti porque tenemos un libre albedrío, ¿sabes? Dios nos ha dejado ese libre albedrío para poderlo cuidar. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Yo le digo, Señor, ay, líbrame. Y una de las cosas que yo pongo son barreras en mi vida, son barreras no, para, esto no, para esto tampoco. ¿Por qué? Porque cuando yo siento, como él decía, que a veces le defraudamos y digo, ay Señor, en el evangelismo a mí me pasó hace poco una situación bien complicada, pero dije, Señor, es que no puedo porque vino una persona, venía ebria y quería abrazarme y quería besarme y yo la paré, ¿sabes? Y le digo, no. Y entonces él me soltó una frase y dije, wow, Padre, pero yo le dije, sí, yo te puedo amar en el amor de Cristo, pero yo cuido mi templo, cuido ese templo, ¿sabe por qué? Porque yo soy muy reacia a esas cosas y yo le digo, yo me cuido y no sé tú cómo lo harás, pero yo es que yo me cuido en esa forma, yo digo, Señor, ayúdame a cuidar más en mis otras áreas. Si tengo alguna área que tal vez no te agrada, que tal vez yo estoy sobrepasando ese límite, decirle, Señor, yo quiero cuidarme más. Y es ahí porque él es la persona que está dentro de mí. Y si yo le digo a Él, yo quiero cuidarme más, entonces yo tengo que buscarle más, anhelarle más para yo ser y tener ese cuidado. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición este video. Ya sabes que nos puedes seguir, darle un like, suscríbete si te gusta este podcast y los temas que desarrollamos aquí. Y que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.